Bien, muy buenas tardes, Flores, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de esta tarde, ¿verdad? Bueno, para ser específico, de química. Y pues ahorita vamos a ir ahí viendo qué es lo que nos corresponde, ¿verdad? Después ya de configuración electrónica, ya vimos la tabla periódica, ¿verdad? Ya vimos los números de oxidación, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo encontrarlos? Bueno, estos están en la tabla periódica, sus funciones, que tienen una función específica en la nomenclatura, ¿verdad? La semana pasada vimos la nomenclatura de los óxidos y pues este día nos toca la de los hidróxidos, ¿verdad? Que parece como que si fuera lo mismo que los óxidos, pero pues realmente no es lo mismo, ¿verdad? Tiene ahí sus propias características, ¿verdad? Entonces, bueno, un hidróxido, ¿verdad? Es la combinación de un metal o un no metal y el oxígeno y el hidrógeno juntos, o sea, pegados, ¿verdad? Adicionalmente a ello, un hidróxido, su número de oxidación es de -1, ¿verdad? Y pues también se le conoce como ion hidróxido, ¿verdad? Normalmente, bueno, siempre aparece del lado derecho, entre paréntesis que tiene algún subíndice mayor a 1, ¿verdad? Entonces, así es como se puede ver o se nota un hidróxido, ¿verdad? Existen dos casos de los hidróxidos, ¿verdad? Tienen sus propias características. También existen dos tipos de sistemas de nomenclatura en los hidróxidos, ¿no? Y pues ahorita lo vamos a ver, pero solo podemos decir que los hidróxidos es la combinación de metales y no metales y los oxígeno e hidrógeno juntos, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Los óxidos eran metal y no metal combinados con oxígeno, ¿no? Pero eso era otra cosa, ¿verdad? Bueno, dicho esto, tenemos tres tipos de sistemas: sistemática, stock y tradicional. Pero en el caso 1, porque hay dos casos que ahorita vamos a ver qué pasa con ese caso, es la sistemática y la stock se combinan, o sea que eso llega a ser solo una, ¿verdad? Y está la tradicional, ¿verdad? Y en el caso 2 ahí sí son tres nomenclaturas, tres sistemas como tal: sistemática, stock y tradicional, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en el caso 1 pasa cuando tiene el metal o no metal, ¿verdad? Tiene un solo número de oxidación, que acá se está encerrando, ¿verdad? Acá está el número de oxidación. Solo tiene un número de oxidación o una valencia, entonces solo tiene dos tipos de sistemas: stock, no, sistemática y stock, está combinado, es la misma, y la tradicional. A cambio, el caso 2, cuando tiene más de un número de oxidación, o sea que tienen bastantes, ahí sí se aplican las tres individualmente hablando, ¿verdad? Bueno, pasámonos al primer caso, cuando el metal solo presenta un número de oxidación. Cuando los metales y los no metales presentan un solo número de oxidación. Los que están en el grupo 1, 2, vamos a ver, y la 13, ¿verdad? Y estos que están acá, ¿verdad? Son casos especiales, excepciones, para que tienen un solo número de oxidación. También son metales, ¿verdad? Y no metales, ¿verdad? Y nada más. De ahí los demás tienen ya más de un número de oxidación, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que
también te amo, vamos. Te amo, mi nenadita. Sí, te ¿Qué es lo que quiero. sucede, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa acá. Bueno, ahora pasémonos a ejemplos de los sistemas del caso 1 cuando solo tienen un número de oxidación, ¿verdad? Y qué es lo que sucede porque tiene sus condiciones para aplicarse, ¿verdad? Entonces no hay que confundir nada. Bueno, cuando el metal o no metal, porque también se aplica, tiene un solo número de oxidación, vamos a tener dos sistemas, tradicional y stock, que es la misma, ¿verdad? Y la sistemática, ¿verdad? Cuando tenemos la tradicional y stock que van juntas, ¿verdad? Vamos a escribir la palabra hidróxido siempre, sin ningún prefijo ni nada, ¿verdad? Y el nombre del metal o no metal, ¿verdad? Así, puro, sin ponerle absolutamente nada. Nada más, eso es lo que se va a hacer en esto. ¿Por qué pasa esto? Porque la stock en algún momento, bueno, por lo menos en stock, cuando un metal o no metal tiene un número de oxidación, los números romanos se omiten. Entonces, por eso solo se escribe el hidróxido de tal, ¿verdad? Nombre del metal o no metal, ¿verdad? Pero en la nomenclatura sistemática, ¿verdad? O en la sistemática, vamos a escribir un prefijo si es que tiene su índice 2 o 3, ¿verdad? Di, tri, respectivamente, más hidróxido, por ejemplo, dihidróxido, trihidróxido, ¿verdad? Y el nombre del metal o no metal, ¿verdad? Nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Hidróxido de litio, ¿verdad? Aunque acá tenga su subíndice 2, no le pongo nada, solo hidróxido de bario, ¿verdad? Nada más, no le pongo ni números romanos ni nada, ¿verdad? Hidróxido de aluminio, ¿verdad? Pero en la sistemática ahí sí, acá no tiene subíndice, ¿verdad? Es 1, no se utiliza mono, ¿verdad? Aquí no se utiliza mono, ¿verdad? Eso se utiliza más cuando tienen más de un número de oxidación. Cuando tienen un solo número de oxidación, el mono se omite, ¿verdad? Entonces acá hidróxido de tal, ¿verdad? Litio, ¿verdad? Acá dihidróxido de bario, ¿verdad? Porque tiene subíndice 2, y acá pues trihidróxido de aluminio, ¿verdad? Nada más. Este caso es uno de los más fáciles, ¿verdad? Porque no se hace casi nada, ¿verdad? Solo, bueno, mejor dicho, no se hace casi nada, literalmente, ¿verdad? Incluso ni se utilizan los números de oxidación, ¿verdad? Porque no es solo tienen un número de oxidación. Por ejemplo, el bario o el litio, ¿verdad? El litio que está en el primer grupo, su número de oxidación es 1, entonces ahí se cumple eso. Nada más. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Despasámonos al otro. Cuando son no metales también se hace exactamente lo mismo. ¿Qué cambia el nombre del elemento? Vamos a ver si por acá aparecen. No. Bueno, no los puse, pero igual si fueran metales o no metales, sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Bueno, creo que los hidróxidos solo utilizan metal y hidrógeno, oxígeno y hidrógeno combinado, ¿verdad? Ahora bien, en el caso 2, aquí va a cambiar un poco la cuestión. ¿Qué pasa cuando tenemos cuando el metal tiene varios números de oxidación, ¿verdad? Las excepciones son los grupos 3, ¿verdad? Grupos, estoy hablando de columnas 12, ¿verdad? Grupo 12, que está acá, también tienen un solo número de oxidación, ¿verdad? Y estos que están acá también solo tienen, creo que, perdón, estos también tienen más de un número de oxidación, ¿verdad? Y aquí sí, estos sí son excepciones, que estas sí tienen un solo número de oxidación, pero solo sería el zinc, creo que es la plata, y bueno, no recuerdo cómo se llama pero también solo tienen un
solo número de oxidación. ¿Qué pasa con este caso al anterior? Bueno, aquí sí tiene tres tipos de sistemas, o tres tipos de, bueno, sí, sistemas. Y pues ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Bueno, primero, nomenclatura sistemática. Aquí la sistemática y stock no se combinan. Aquí sí son individuales por el número de, los números de oxidación que tienen, ¿verdad? Entonces acá tenemos, bueno, vamos a utilizar la palabra mono, ¿sí? Para esto, ¿verdad? Mono, di, tri, tetra, penta. Si es que esto presenta subíndices 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Pero acá eso es la sistemática más que todo, ¿verdad? Porque los elementos tienen más de un número de oxidación, ¿verdad? Aquí se puede apreciar, ¿verdad? Tienen más de un número de oxidación, entonces aquí sí los prefijos sí aumentan, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tiene un subíndice, ¿verdad? Monohidróxido, ¿verdad? De mercurio. Acá dihidróxido, di por el 2 de mercurio, ¿verdad? Acá tenemos dihidróxido de hierro, ¿verdad? Acá trihidróxido de hierro, ¿verdad? Acá tenemos dihidróxido de estaño y tetrahidróxido de estaño, ¿verdad? Tiene, bueno, el estaño tiene 3 números de oxidación, si va en esta, ¿verdad? Si el estaño tuviera un solo número de oxidación, pues obviamente se escribiría de manera diferente, ¿verdad? Nada más. Bueno, ese sería uno de los casos cuando el metal tiene más de un número de oxidación. Nada más. Bien, ¿dudas hasta el momento? Sí, me imagino. Bueno, muy bien. Perfecto. Y ahora vamos al otro caso, a la opción 2. Aquí sí, nomenclatura stock directa, ¿verdad? ¿Qué pasa con la nomenclatura stock? Vamos a escribir hidróxido de, nombre del metal, vamos a escribir números romanos, pero esos números romanos van a depender del número de oxidación que se utiliza para poder sacar la carga neta, que eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, ya sabemos que el hidróxido, ¿verdad? Oxígeno y hidrógeno combinados así de esta manera, su número de oxidación es -1, ¿verdad? Siempre. Y acá el mercurio tiene 2 números de oxidación. ¿Cuál lo utilizo? 2 o 1. Bueno, tiene que ser un número que al restarle este -1 de 0, lógicamente pues va a ser 1, ¿verdad? Entonces vamos a escribir el nombre del, vamos a escribir hidróxido de, el nombre del metal y el número romano que se utilizó, que sale en base al número de oxidación, ¿verdad? Hidróxido de mercurio 1. Acá por ejemplo, este tiene acá su número de oxidación es -1, -1 por 2 da -2, ¿verdad? Y aquí sí tendría que utilizar el número de oxidación 2 del mercurio, ¿verdad? 2 por 1, porque acá hay un 1, da 2, 2 menos 2 da 0, ¿verdad? No puedo utilizar 1 acá, porque 1 por 1 da 1 y 1 menos 2 da -1, no se podría, ¿verdad? Entonces por eso, ahí sí cambia. Acá tenemos este hidróxido de hierro. ¿Por qué 2? Bueno, número de oxidación de un hidróxido es -1. -1 por 2 da -2. Tengo que sumarle 2 para que es 0. Entonces, el hierro tiene 2 números de oxidación, 3 y 2. ¿Cuál uso? El que al restarle con lo otro, ahora me da 0. 2 por 1 da 2. 2 menos 2 da 0. Porque acá está -1 por 2, -2. Entonces, aquí, por eso, 2. Luego tenemos el 3, ¿verdad? -1 por 3 da -3, ¿verdad? ¿Cuál utilizo para que la carga neta sea 0? 3 por 1 acá da 3, 3 menos 3 da 0, ahí sí, ¿verdad? Hidróxido de hierro 3, ¿verdad? O sea, el número romano se deriva o sale
del número de oxidación que se utiliza o que se va a usar para que la carga neta sea cero, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada, ahí vimos algunas cosas, que es el número de oxidación y todo eso, ¿verdad? Bueno, y ahí está. Hidróxido de hierro 3, acá tenemos esto, bueno, menos 1 por 2 da menos 2. Tengo que sumarle 2 para que me dé 0. Entonces sería, aquí tengo 3 números de oxidación, 4, 2 y menos 4. ¿Cuál uso? Bueno, tendría que usar el 2. 2 por 1 da 2, 2 menos 2 da 0. Hidróxido de estaño 2. Y acá menos 1 por 4 da menos 4, ¿verdad? Y pues necesito un 4 para sumarle 4, para restarle 4 y de 0. Entonces utilizo 4, ¿verdad? 4 por 1 da 4, menos 4, 0. Si utilizara 2, 2 por 1 da 2, 2 menos 4 da menos 2, no sirve. Si utilizara menos 4 por 1 da menos 4, menos 4 daría menos 8, tampoco sirve. Por eso solo este tiene que dar 0 respectivamente. Por eso acá hidróxido de estaño 4, ¿verdad? El número romano, ¿sí? Y nada más, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir realizando. Esa es la nomenclatura stock, pero solo cuando el metal presenta varios números de oxidación, ¿verdad? Nada más. Bueno, miren, nada más, ¿verdad? Si no hay ninguna duda, bueno, vamos a pasar a la tercera opción, que sería la, vamos a ver, a la nomenclatura tradicional, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Muy bien. Nomenclatura tradicional. Bueno, la nomenclatura tradicional vamos a utilizar la palabra hidróxido, ¿sí? Aquí no vamos a usar prefijo de nada, ¿sí? O un prefijo antes al hidróxido, no. Vamos a usar la raíz del metal, o sea, le vamos a dar como que lógica a la palabra que escribimos, a eso se le llama raíz, ¿verdad? Y vamos a utilizar dos terminaciones respectivamente. Oso cuando la valencia o el número de oxidación que vamos a utilizar sea el mayor, y ico cuando el número de oxidación que vamos a utilizar para sacar la carga neta sea menor, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos esto, ¿verdad? HgOH, ¿verdad? Número de oxidación del un hidróxido menos 1. Número de oxidación acá, ¿verdad? Sería 1, ¿sí? Porque 1 por 1 da 1, 1 menos 1 da 0. El número de oxidación que utilice es el más pequeño, por lo tanto utilizo oso, ¿verdad? Entonces hidróxido, estamos hablando del mercurio, entonces le vamos a poner acá hidróxido mercuroso, ¿verdad? Acá, bueno, menos 1 por 2 da menos 2, acá sería el 2, 2 por 1 da 2, ¿verdad? 2 menos 2 da 0, entonces hidróxido mercúrico, porque acá utilicé el número de oxidación para sacar la carga neta, fue el mayor, entonces ico, ¿verdad? Mercúrico, ¿verdad? Acá tenemos el otro, ¿sí? Menos 1, acuérdense que el número de oxidación de un hidróxido es menos 1, ¿verdad? Menos 1 por 2 da menos 2. ¿Cuál utilizo? 2 o 3, 2. 2 por 1 da 2, 2 menos 2 da 0. ¿Cuál utilicé? El menor. Entonces, hidróxido. Aquí hay que tener cuidado porque el hierro, ¿sí? No se dice hierroso, se dice ferroso. Se utiliza la palabra fer, ¿verdad? Fer es lo que se utiliza para darle ese nombre, ¿verdad? No hierroso, sino ni hierrico, sino ferroso y férrico respectivamente, ¿verdad? Entonces, sería hidróxido ferroso, porque se utilizó el número de oxidación más pequeño para sacar que la carga neta sea 0. Y acá pues hidróxido férrico, porque se utilizó el número de oxidación más grande del hierro, ¿verdad? Estos dos números están en la tabla periódica, son los más estables, ¿verdad? Férrico, ¿verdad? Y del otro lado tenemos, bueno, acá menos 2 por 1 da menos 2, ¿verdad? 2 por 1 da 2. ¿Cuál lo utilicé? ¿El más grande o el más pequeño? Bueno, el más pequeño, hidróxido estañoso, ¿verdad?
o estanoso, ¿verdad? Y acá, menos 1 por 4 da menos 4. Bueno, acá no hay subíndice. Si hubiera acá subíndice, bueno, habría que utilizar alguno de estos para que dé la carga neta. 4 por 1 da 4, 4 menos 4 da 0. Y hidróxido estánico, ¿verdad? O estánico. Bueno, y ya, ya lo tenemos, ¿verdad? En conclusión, en el primer caso, ¿verdad? Solo se utiliza son dos opciones: nomenclatura tradicional y stock, no sistemática y stock, ¿verdad? No, tradicional y stock creo que es, ¿verdad? Entonces, como solo tienen un número de oxidación, solo se escribe el nombre la palabra hidróxido, el nombre del metal. Y en la sistemática, creo, solo se utilizan dos prefijos, di y tri respectivamente, ¿verdad? Nada más, casi no se hace nada. A cambio aquí sí, porque al tener más de un número de oxidación sí se hacen más cosas, ¿verdad? Nada más, y listo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Bien. Y por último, ahora, ¿cómo formar o escribir fórmulas? Porque acá no está en la fórmula, tenemos que escribir la nomenclatura, pero ¿cómo pasar de una nomenclatura a una fórmula? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Acá tenemos esto, hidróxido de níquel 2. Bueno, el níquel va de primero, el símbolo del metal va de primero, después el símbolo del hidróxido, ¿verdad? Que es OH. Y si acá en este caso tiene un número romano 2, ya se sabe que vamos a escribirle acá el número 2. Luego tenemos acá hidróxido de calcio. Entonces, primero el símbolo de calcio, OH 2. Vamos a ver. Así. ¿Por qué 2? Bueno, número de oxidación del el hidróxido menos 1. Número de oxidación del calcio tiene que dar 0. El calcio tiene, vamos a ver, tiene un número de oxidación que es 2, ¿verdad? Entonces iría acá, pero lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar. Por eso acá está, ¿verdad? El número de oxidación del calcio va a ser el subíndice del hidróxido, y el número de oxidación del hidróxido va a ser el subíndice del calcio. Obviamente no se escribe menos 1 acá, sino solo se escribe 1. Bueno, acá tenemos hidróxido de cobre 1. Bueno, símbolo del cobre, símbolo del hidróxido, ¿verdad? Y como es 1, bueno, no se escribe subíndice acá. Bueno, acá dice dihidróxido de estroncio. Bueno, como es dihidróxido, ya se sabe que en el hidróxido, paréntesis, va a ir un 2, ¿verdad? Y el estroncio no lleva nada, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Y aquí, hidróxido áurico. Bueno, acá hay que mencionar, o bueno, tengo que mencionar algo. Áurico, ¿vieron? Es oro, ¿verdad? Este es oro, y no se dice auroso ni no se dice oroso ni órico, no, se dice auroso o áurico, ¿verdad? Entonces también tiene su raíz, ¿verdad? No es como todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, carbono es carbono, ¿verdad? Carbónico, carbonoso, ¿verdad? Entonces el oro y el hierro tienen como que sus diferencias a la hora de escribir. Hidróxido áurico. Bueno, dijimos que cuando el hidróxido cuando se utiliza la palabra ico, es número de oxidación del oro el mayor. Entonces nos vamos a la tabla periódica. ¿Qué número de oxidaciones tiene el oro? ¿Verdad? Tiene 2, el 3 y el 1, ¿verdad? Entonces, como es áurico, ico, se utilizó el mayor. Entonces el 3 va a ir acá en el hidróxido, ¿verdad? Y el oro en azulito, igual, ¿verdad? Los números de oxidación se cruzan para formar la fórmula, ¿verdad?
Entonces el número de oxidación del oro va acá para el hidróxido, y el número de oxidación del hidróxido va acá, subíndices, ¿verdad? Y nada más, y listo. Obviamente esto no, en la tarea no lo puse, ¿verdad?, para formar fórmulas ni nada de eso, ¿verdad? Incluso ni en el parcial va a venir. Solo es tenerlo presente, más no lo voy a poner a que se ejecute, ¿verdad? Y nada más. Bueno, entonces ya con esto, pues así es la nomenclatura de hidróxidos, ¿verdad? Podría decirse que la nomenclatura química es la base central de la química, ¿verdad? Y nada más. Bueno, entonces ya con esto termino mi explicación, ¿verdad? Y pues a continuación el ejercicio. Acá puse dos tabletas que hay que completar para que todo se haga en orden, ¿verdad? El caso 1, recordemos, solo tiene un número de oxidación, ¿verdad? Entonces solo hay que completar acá la nomenclatura sistemática, para cómo se escribirá esto, ¿verdad?, en sistemático, y esto cómo se escribiría en tradicional y stock, ¿verdad? Nada más. Ese sería el caso 1. Y el caso 2, ¿verdad? Acá serían 3, ¿verdad? Aquí sí hay que escribir bueno, en este caso, aquí en el primero solo la sistemática y la tradicional, porque la stock ya está, ¿verdad? Acá solo sistemática y tradicional, porque el stock ya está. Y aquí en la última habría que escribir la sistemática y la stock, porque la tradicional ya está, ¿verdad? La recomendación sería solo, bueno, cuando se entregue la tarea, solo es escribir las que hacen falta, ¿verdad? No copiar toda la tabla, sino que solo las que como que la tablita donde se está completando, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Únicamente, ¿verdad? Y nada más. Y pues hay que recordar que esto no se entrega hoy, se entrega hasta la otra semana, ¿vale? Y nada más, sería 1, 2, 3, 5 cosas que hay que completar, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces así es como se realiza la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Perdón, la nomenclatura de hidróxidos, ¿verdad? Y vamos avanzando, ¿verdad? Ya casi llegamos al final de nuestros cursos, ya falta poco, el tiempo vuela y hay que aprovecharlo pues al máximo, ¿verdad? Entonces ahora sí, con esto ya terminó mi explicación. Entonces, ¿alguna duda, Flor? ¿No? Bueno. Sí, me imagino. Sí, me imagino. Eso sí. Yo diría o recomendaría vamos a ver la clase de la semana pasada, que esa es clave, por lo menos los primeros como 15 minutos, porque ahí explico cómo sacar los números de oxidación, ¿verdad? Esa sería la cosa, lo más importante, porque si se sabe cómo sacar números de oxidación, toda la nomenclatura no es difícil, ¿verdad? Creo que esa sería mi única recomendación, ¿verdad? Bueno,